Bien, vamos a comenzar esta clase de fracturas, una clase simple, sencilla, para que podamos aprender fracturas y podamos saber cómo evaluarlas y trabajar. Bien, vamos a definir fractura. La definición de fractura es la pérdida de la continuidad ósea o del tejido óseo y nos referimos a esto como la ruptura del hueso. Para poder clasificarlo, ¿sí?, a lo que son las fracturas, la vamos a clasificar o se denomina generalmente como la agresión directa, la agresión indirecta y la torsión. Cuando hablamos de una agresión directa o una fractura directa, hablamos que el hueso se rompe en el mismo lugar donde se efectúa, ¿sí?, el golpe. Efectivamente, donde se sufre el impacto, se va a romper o va a perder su continuidad ósea, el tejido, el hueso. Cuando hablamos de una agresión indirecta, una fractura indirecta, hablamos que la fractura se va a originar lejos del lugar del impacto. ¿Sí? Nosotros ponemos el ejemplo siempre de que le pego una piña a la pared, por ende lo que se me va a romper va a ser la articulación de la muñeca o el cúbito y radio. Entonces, ¿por qué? Porque el impacto, ¿sí?, está originado en los nudillos, pero la fractura se origina fuera, lejos del lugar del impacto. Y cuando hablamos de torsión, hablamos de la acción del efecto de producir, ¿sí?, la forma helicoidal, y esto nosotros lo vamos a ver más en lo que es la fractura en espiral. A recordar importante, ¿no?, esto de las funciones de los huesos: el soporte, movimiento, protección de órganos, producción de glóbulos rojos. ¿Por qué nombramos? Como para repasar la importancia que tiene nuestro sistema óseo en el común diario, ¿sí?, y en todo lo que hacemos. Entonces es importante una buena rehabilitación. ¿Cuáles son las causas más comunes de las fracturas? Bueno, hablamos de caída, traumas, sobreesfuerzo y enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades, podemos nombrar la tuberculosis ósea, podemos nombrar la osteoporosis, que son patologías que originan el debilitamiento, ¿sí?, de la densidad ósea y la pérdida, ¿sí?, de sus componentes, y originar que el hueso sea muy débil. Vamos a separar las fracturas en dos partes, o de dos formas, o de dos estados, si quieren llamarlo. Las fracturas cerradas, que son aquellas cual se origina la pérdida de la continuidad ósea, pero solamente dentro y no sale hacia el exterior. Y las fracturas abiertas, que ya deben conocer o deben haber escuchado, que tiene que ver con las fracturas expuestas, donde el hueso rompe tejido y sale hacia afuera. Bien, acá tenemos una fractura cerrada, ¿sí? Se ve perfectamente la deformación del hueso, la deformación del miembro, la salida del hueso de un lado hacia el otro, pero no hay ruptura de ningún tejido blando. ¿Cómo evaluamos o cómo tenemos los signos y síntomas en primera instancia? Fractura cerrada: va a presentar dolor, deformidad, incapacidad funcional, por supuesto, inflamación y crepitación ósea. Crepitación ósea es cuando los huesos chocan entre sí. Bien, acá tenemos 4 tipos de fracturas más comunes, que son las fracturas cerradas, ¿sí? Ojo que la fractura en espiral puede ser una fractura también expuesta y puede ser más compleja. Después lo vamos a ver eso. Pero la espiral es la que efectivamente sale de la torsión. Yo después tengo la que es la fractura de tallo verde, que generalmente nosotros la asociamos a los pediátricos. Recuerden que los pediátricos no tienen un hueso solidificado, tienen lo que es una porción de cartílagos, huesos más cartilaginosos. Y en efecto, cuando hay una fractura, se llama fractura de tallo verde porque es incompleta. Tenemos la transversa y la simple, que son fracturas comunes, ¿sí? Estas fracturas en general no ocasionan o no originan grandes dificultades para rehabilitarse. Así que efectivamente son las que trabajamos como muy light, por así decirlo. Esta es la famosa fractura expuesta. Esta es una fractura abierta, ¿sí? Acá vemos la salida hacia afuera del hueso, ¿sí?, que rompe tejido, y tenemos grandes complicaciones con las fracturas expuestas. Recuerden que una de las bases fundamentales de la rehabilitación va a ser el tiempo que el paciente haya sufrido su lesión y cuánto tiempo pasó para poder llegar a nosotros, ¿no?, a nivel kinesiológico. Bien, acá les tengo una placa de una fractura expuesta de húmero,
¿sí? Y bueno, está bastante comprometida, ahí las fracturas, ¿sí? Se ven que tiene una fractura expuesta y tiene también eh, tiene también una lesión bastante comprometida con otros huesos. La imagen es el húmero, la de las placas, ¿sí? Es la tibia y peroné. Les puse dos imágenes diferentes para que no se confundan, ¿no? Bien, esta fractura se llama cabalgada, también forma parte de una fractura cerrada, pero la quise poner para que puedan observar cómo se origina, ¿sí? La forma, la deformidad que tiene el miembro a partir de esta fractura. Esta fractura es, ¿por qué? Pues se rompe el hueso y el hueso roto, bueno, los dos se rompieron, ¿no? Pero uno de los huesos se sobrepone encima del otro. Eso se llama hueso o fractura cabalgada. Sin necesidad de producir ruptura de tejido, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a tomar en cuenta los signos y síntomas, ¿sí? Para identificar una lesión ósea. Si bien nosotros vamos a llegar después a la rehabilitación, tenemos en cuenta los signos y síntomas para tener noción de lo que pudo haber producido o cómo lo toma el paciente o cómo efectivamente le va a producir, ¿sí? Ciertos cambios orgánicos a partir de lo que son las lesiones. Entonces, tenemos dolor localizado, dolor a la palpación, deformidad, crepitación, actitud de defensa, tumefacción, la habilidad motora reducida. ¿Sí? Acá tenemos lo que es movilidad articular anormal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la articulación va a trabajar mal a partir de que tiene un hueso que está roto. Respuesta sensorial distal disminuida, esto tiene que ver con el sistema nervioso. Circulación distal disminuida y lesión significativa de tejidos blandos. Esto si lo observamos y podemos hacer una buena palpación, ¿sí? Tratando de no producir más dolor. Bien, nosotros vamos a tener como fundamental opción de evaluación estas cuatro partes: deformación, incapacidad funcional, la inflamación y la crepitación ósea. Usamos como base para observar cuando hay una lesión, ¿sí? Esto si a una vez les pasa, y ahí podemos, digamos, tener en cuenta, observar para saber qué es una fractura y cuáles son las medidas que debemos llegar a tomar. Bien, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas? ¿Y cuál es la clasificación de algunas fracturas? En las pruebas diagnósticas, ¿sí? Generalmente lo que se hace son las placas. Y se le va a hacer diferentes ángulos para ver, ¿sí? cómo está formada esa fractura y qué ángulos son los que más están comprometidos. Y cuando yo les pongo acá lo que es la clasificación según el sitio de hueso, es porque hablamos de las partes de los huesos. Vieron que nosotros vimos óseo, vimos algunas partes fundamentales, ¿no? La diáfisis, los paraarticulares, la metáfisis, las epifisiarias, ¿sí? Todas esas zonas son puntos fundamentales del hueso. Lo que busca la radiografía es ver dónde está la fractura y qué puntos son fundamentales, ¿sí? En qué punto está específicamente la fractura. Porque eso va a decir mucho, sobre todo, de la pérdida funcional. Y va a decir mucho del dolor y va a decir mucho de cómo nosotros vamos a trabajar después cuando el paciente venga a nosotros. Bien, algo importante. Cómo se va a producir la consolidación de la fractura, cómo se recupera, cómo especialmente el hueso se vuelve a activar. Lo habíamos hablado en clase sobre la recuperación del tejido óseo, ¿sí? Pero para empezar, en primer periodo se produce lo que es el hematoma, ¿sí? Ahí se va a producir lo que es una acción de coagulación. Ahí están los osteocitos, y comienza lo que es la fibrogénesis. ¿Por qué? La fibrogénesis es la reproducción de las células, de los tejidos, y en este caso del tejido óseo. En el segundo periodo, ahí aumenta la vascularización, hay mayor cantidad de invasión de capilares, y esto va a hacer que se produzca el aumento de tejido fibroso y colágeno. Recuerden que el colágeno es una parte fundamental de la recomposición ósea. Y esto va a comenzar a formar, ¿sí? Poco a poco, capilares. Lo que son las fibrogénesis va a formar nuevo tejido y va a comenzar a producirse
lo que nosotros pues vamos a llamar como la producción del callo, que es en la tercera fase. En el tercer periodo comienza lo que es el callo, esto que le decía, ¿sí? Ahora, ¿el callo qué va a buscar? El callo va a buscar reunirse con la otra parte del hueso. Ahora, muchas veces lo que va a pasar, sobre todo en las fracturas expuestas, o en las espirales, o en las fracturas comminutas, que quizás después lo veamos, es la colocación de placas y tornillos. ¿Para qué? Para ayudar que la callosidad o el callo se forme en línea, ¿sí? Con el hueso que está separado. Y el cuarto periodo es la osificación del callo. Ahí aparecen los osteoblastos, esto lo habíamos hablado, ¿sí? Que son los cargados de reproducir el hueso, el tejido óseo, y con el colágeno lo que van a hacer es empezar a formar, ¿sí? Lo que es el hueso nuevo, calcificándolo. Y el quinto periodo, ¿sí? Ya están los osteoblastos, dan forma al hueso nuevo, y ahí va a producirse como un hueso nuevo, entre comillas, original, y se va a borrar la línea de fractura, como que no se va a ver, ¿sí? Como si fuera una cicatriz, en este caso no se va a ver. Recuerden que esto está supeditado al paciente, a la edad, al organismo, ¿sí? No es lo mismo un pibe de 20 años que se fracture que a una persona adulta mayor de 60 o 65, ¿sí? Siempre va a ser diferente. Ahora, algo importante es que nosotros cuando evaluemos si hay una buena conciliación ósea, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo evalúo, ¿qué evalúo? Si hay una buena conciliación ósea, o sea que se formó bien el hueso, ¿sí? Va a haber un movimiento normal en el sitio de la fractura. Va a estar disminuido, va a haber pérdida quizá de masa muscular, todo, va a tener debilidad, todo. Pero el movimiento, ¿sí? Tiene que ser normal en ese sitio. Cuando clínicamente no hay un movimiento normal, o sea, hay un movimiento anormal, ahí quiere decir que no hay una buena conciliación ósea, ¿sí? Cuando no hay dolor a la presión directa sobre el sitio de fractura o al soportar el peso. ¿Por qué quiere decir esto? Si yo el paciente lo paro, lo toco la zona y no le duele, quiere decir que no hay buenos receptores o no se forman receptores que permitan dar información de dolor. Sí, eso es contraproducente. Ya también voy a tener lo que es una prueba radiológica y ahí, bueno, vamos a ver los callos, ¿sí? Cómo se formaron, si se formaron bien de un extremo a otro, ¿sí? Y después lo que se va a ver específicamente en las placas, va a aparecer, ¿sí? Los trabéculos radiopácticas, que son longitudinales, que atraviesan la línea de la fractura y comienza a borrarla. Si no está esto, quiere decir específicamente que no hay una buena conciliación ósea. ¿Bien? Marqué estos tipos de inmovilización porque sus pacientes seguros que le van a llegar le van a decir: estoy inmovilizado, ¿sí? Bueno, yeso, una férula. También tenemos las botas de Stryker que se usan, o las vendas elásticas y adhesivas. Generalmente el yeso, las férulas, tiene un tiempo prolongado, las vendas elásticas y adhesivas no lo tienen. ¿Por qué? Porque si no cortan circulación, es más contraproducente. Pero nosotros siempre vamos a tener en cuenta eso, qué se usó para inmovilizarlo, qué se usó para rehabilitarlo o para el tratamiento médico, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros vamos a tener a nivel kinesiológico con un paciente, ¿sí? Efectivamente, con fractura? Bien, lo primordial, recuperar la movilidad de las articulaciones, ¿sí? Aumentar la fuerza y resistencia de los músculos y tendones. ¿Por qué? Porque estuvo reducida todo ese movimiento. Mejorar la coordinación, destreza y propiocepción. Recuerden que en un momento hablamos de propiocepción. Prevención y tratamiento de complicaciones. Estas son las bases que nosotros vamos a utilizar para recuperar un paciente. ¿Cuál va a ser nuestra anamnesis? La edad, el sexo, topografía, intensidad del dolor, factores y mecanismos desencadenantes y la impotencia funcional. ¿Sí? Acá me importa saber a ver cuánto tiene dolor, qué mecanismos, ¿sí? Produjeron lo que es la fractura y cuánta impotencia funcional tiene. Si yo no puedo, no sé, hasta dónde puede levantar, hasta dónde puede bajar o qué fuerza puede hacer, no estaría haciendo una buena evaluación. Tengo que saber qué impotencia funcional tiene. ¿Qué evaluamos? El test articular, el test muscular, el trofismo, el edema si hay, el dolor, el equilibrio, la coordinación, la destreza y el patrón de marcha. Todas estas características vamos a evaluar.
Por supuesto que el patrón de marcha va a estar referido a los miembros inferiores, ¿no? Pero lo que es equilibrio y coordinación y destreza, yo también evalúo esos niveles de los miembros superiores. En la inspección, en bipedestación y con ambos miembros inferiores descubiertos, siempre vamos a comparar, ¿sí? O vamos a valorar, ¿sí? Las rodillas, vamos a hacer simetría, vamos a buscar atrofia muscular, infección, y vamos a ver desviaciones en los ejes mecánicos, junto con la alteración en la marcha o la movilidad, activa y pasiva, porque estos dos últimos son los que nosotros hablamos cuando estuvimos hablando de lo que es el trabajo proprioceptivo, la postura, ¿sí? Esto de cómo cuando nos paramos, nos movemos, ¿sí? Lo que es la marcha, de qué manera se origina, los momentos que compensa, lo que no compensa. Todo eso lo vamos a evaluar con el paciente. Por supuesto, rangos articulares. Acá les dejo una imagen, ¿sí? Para poder ver cómo se evalúan rangos articulares. ¿Basta deteriorar el rango articular? Sí, yo tengo una fractura expuesta, por ejemplo, el tibia y peroné, y voy a estar un par de meses sin hacer nada, sin moverme. Entonces, la articulación va a tener como cierta rigidez. Acá tenemos lo que es una fuerza muscular, una maniobra, ¿sí? Acá está poniendo resistencia, ¿no? Está haciendo contrafuerza para ver cuánta fuerza muscular tiene. En la fase aguda, ¿sí? Nosotros, por ahí los pacientes vienen y están todavía con ciertas características de la fase aguda. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es controlar el edema, el dolor, agentes físicos, frío, calor, hidroterapia, posturas de drenaje, ejercicio activo asistido. Esto quiere decir que ejercicios que el paciente puede hacer, pero yo lo asista para que lo haga bien o correctamente. Y ejercicio activo en zonas no afectadas. Siempre vamos a usar, acá tengo dos rodillas, ¿no? Enfrente ahí el dibujito. Si la rodilla delante es la afectada, voy a trabajar activo la otra rodilla, la otra parte que no está afectada. ¿Sí? Esto tiene que ver con seguir activando todo el sistema neurocondromuscular para que colabore indirectamente, ¿sí? Sobre también la otra parte que está lesionada. ¿Cuáles son mis fases de restauración? Mejorar rango de movimiento, extensión del tejido blando, eliminación del tejido fibroso. Esto se va a formar a medida que si yo no trabajo un músculo, no trabajo una articulación, se forma tejido fibroso, duro, ¿sí? Después vamos a explicar los diferentes conceptos de un tejido fibroso de entrenamiento y un tejido fibroso que tiene que ver con una lesión. Establecer eficiencia circulatoria. Necesito, por supuesto, mejorar la actividad circulatoria para que pueda irrigar y oxigenar todo. Mejorar la fuerza muscular y destreza de los músculos. Bien, agentes físicos, calor superficial y profundo, electroterapia, masoterapia, ejercicios activos pasivos, dinámicos, isométricos, isotónicos, estiramientos y macroterapia. Con respecto a lo que son ejercicios activos pasivos, ¿sí? Vamos a trabajar nosotros con el dinámico del paciente, ¿no? Isométricos, isotónicos, estiramientos, son contracciones, ¿no? Que vamos a utilizar sí o sí porque necesitamos volver a activar el músculo y volver a activar el estiramiento, la elongación de cada uno, ¿sí? De estos componentes que van a formar parte de nuestra... Bien, la fase de reintegración es el retorno a la funcionalidad independiente. ¿Yo qué busco con todo esto? Como el objetivo, permitir que el paciente vuelva a hacer las actividades que hacía y sea totalmente independiente. Y vamos a trabajar también en mantenerlo y ayudarlo a que pueda prevenir nuevas lesiones. En el caso de las sesiones, siempre pensamos en los programas domiciliarios, hacer ejercicios repetitivos, bajo y alto impacto. Y lo último sería hacer lo que es el retorno a la actividad deportiva completa. Por supuesto, todo esto depende de las evaluaciones que ustedes hagan constantemente. Bien, complicaciones. Retardo de la conciliación, rigidez articular, distrofia simpática refleja, pseudoartrosis y osteomelitis. Pueden buscar cada una de estas, se les voy a preguntar, ¿sí? Así que esto lo pueden buscar, lo pueden estudiar. Igual acá alguna receta. Bien, cuando hablo de retardo de conciliación, hablo de ¿qué? De que se detiene el proceso de la formación del callo.
Entonces acá yo lo que tengo es una movilidad anormal. Por supuesto, puede pasar de que venga rehabilitación, ¿sí? Igual se supone que ya lo han visto, el médico lo ha visto y ha dicho que puede ir a rehabilitarse. Pero puede pasar que venga y que yo en el examen encuentre la movilidad normal. Una hipertrofia o atrófica, ¿sí? Específicamente en alguno de los lugares donde se produjo la fractura. Entonces acá hay que volver para atrás. El paciente tiene que hacer otra interconsulta. No podemos trabajar, ¿sí?, en un lugar donde hay una constelación completa. ¿Okay? Esto que llaman constelación viciosa es lo que va a producir la deformación. ¿Sí? Ahí se ve el hueso roto. Y puede pasar que se consolide de forma, su trayectoria es mala, su trayectoria no se consolidó en un ángulo, en una línea, y se produce lo que es precisamente esta deformidad. También se supone que esto lo tiene que haber visto el traumatólogo antes de llegar a nosotros, pero puede pasar que no lo hayan visto, no lo hayan considerado, y esto nosotros lo vamos a ver en la deformación directa. Vemos el lugar y va a estar deformado, más allá que va a perder la actividad de movilidad. Bien, la osteomielitis es, ¿sí?, una infección que se da en el hueso, generalmente se produce en fracturas expuestas. Ahora, este tratamiento requiere antibióticos, ¿sí? Y todo lo que es un tratamiento quirúrgico. ¿Podemos tener pacientes con osteomielitis? Sí. El tema es que esté tratado y que esté contenido. La osteomielitis es crónica. Se lo contiene mediante un buen tratamiento de antibióticos y una buena nutrición. Después de eso, ustedes cuando lo busquen lo van a ir viendo. Vamos a trabajar con pacientes con osteomielitis. Tenemos que tener cuidados que la patología lo amerite. Pero si el paciente está compensado y hemodinámicamente estable, se puede trabajar. Bien, acá tenemos la distrofia simpático reflejo, ¿sí? Es muy raro esto, pero bueno, lo pasen a investigar, está bastante interesante. ¿Qué sucede acá? Lo que va a pasar es que el hueso, ¿sí?, que se rompió, va a originar problemas en las articulaciones o en las partes articulares, digamos, cercanas a la fractura. Y va a producir refracción ósea con dolor, tumefacción, limitación del movimiento y va a ir un poquito más, va a producir piel lisa, tirante y calor en la zona. Bien, acá tenemos, ¿sí?, lo que es un poquito más explicado, lo que es la distrofia. Bien, acá tenemos lo que es la distrofia simpática refleja, ¿sí? Más llamada como SUDEC, ¿sí? Se define como un dolor difuso que se localiza habitualmente en zonas más distales, aunque ocasionalmente se presenta en tronco y extremidades. Esto se asocia a cambios inflamatorios y vasomotores de la piel. Está muy asociado en algunas fracturas, sobre todo en miembros superiores, y que generalmente se va a dar en lo que son las muñecas, ¿sí?, y las manos. Ahí ustedes ven los dibujos. Pero está interesante que lo busquen, la puedan leer. Bien. Espero que les haya gustado. Traten de escucharlo, de anotar las dudas, de anotar todo lo que quieran preguntar. Y en la clase sacamos todas las dudas y vamos a ver ejercicios para trabajar lo que son las fracturas. Así que muchas gracias a todos.